La puerta principal se abrió de golpe, rompiendo el silencio de la casa vacía en las afueras de Madrid. Javier, de 25 años, se congeló en la cocina, con una taza de café en la mano, mientras el padre de su amigo entraba arrastrando una maleta, empapado por la lluvia repentina. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó el hombre, sus ojos clavados en Javier como si fuera un intruso. Y en ese instante, el joven sintió que su mundo se tambaleaba, porque el secreto que guardaba desde hacía años amenazaba con salir a la luz. Javier había aceptado cuidar la casa de la familia de su amigo Pablo durante sus vacaciones en Andalucía. Pablo, su compañero de universidad, le había rogado, solo 2 semanas. Javi, Mi padre está de viaje de negocios en Barcelona. Mi madre con mis hermanas en el sur. Tendrás la casa para ti solo. Javier, que vivía en un piso compartido en el centro de la ciudad, vio la oportunidad perfecta para escapar del bullicio y reflexionar sobre su vida. Pero ahora, con el padre de Pablo frente a él, todo se complicaba. El hombre, Antonio, de 45 años, era un ingeniero civil respetado en su comunidad. Alto, con hombros anchos y una barba incipiente que le daba un aire de autoridad. Siempre había intimidado a Javier. Pablo me pidió que cuidara la casa, explicó Javier rápidamente, intentando sonar calmado. Antonio frunció el ceño. Dejó la maleta en el suelo y se quitó el abrigo mojado. El vuelo se canceló por la tormenta. No esperaba encontrar a nadie aquí. Su voz era grave, con ese acento madrileño que denotaba cansancio acumulado. Javier notó cómo Antonio lo observaba. No con hostilidad, sino con una curiosidad que lo inquietaba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Javier preparó una cena improvisada. Antonio, sentado en la mesa del comedor, hablaba de su trabajo, proyectos de puentes y carreteras que conectaban ciudades, pero que lo desconectaban de su familia. Mi matrimonio con Elena se rompió hace años, pero por los niños lo mantenemos en pie, confesó de repente, sorbiendo un vaso de vino. Javier, sorprendido por la confidencia, asintió. Él mismo lidiaba con secretos, su orientación sexual, que solo había compartido con un par de amigos cercanos, pero nunca con Pablo ni su familia. En España, aunque las leyes eran progresistas, en familias tradicionales como la de Pablo, el tema era tabú. Al día siguiente, Antonio decidió quedarse unos días más, alegando que necesitaba descansar. Javier sintió una mezcla de irritación y fascinación. Caminaban por el jardín, hablando de todo y nada. Antonio preguntaba sobre la universidad, sobre los sueños de Javier de convertirse en profesor de literatura. Eres un chico listo, Javi, Pablo siempre habla bien de ti. Pero en esas conversaciones, Javier detectaba una tensión subyacente. Una noche, mientras veían un partido de fútbol en la televisión, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el control remoto. Javier se apartó rápido, pero Antonio lo miró fijamente. Y por un segundo, el aire se cargó de algo indefinible. Los días pasaban, y la convivencia forzada revelaba grietas. Javier descubrió cartas antiguas en un cajón. Cartas de amor que Antonio había escrito a su esposa. Pero también notas ambiguas que sugerían infidelidades pasadas.
¿Por qué no te divorcias?, preguntó Javier una tarde, mientras regaban las plantas. Antonio suspiró, por la familia. Por la sociedad. En mi barrio, un hombre divorciado es un fracaso. Y con hijos. Es complicado. Javier sintió empatía, él mismo luchaba contra la presión de su propia familia, que esperaba que se casara pronto con una buena chica. Pero en su interior, sabía que eso nunca pasaría. Una mañana, Javier encontró a Antonio en el estudio, revisando fotos antiguas. En una de ellas, Antonio aparecía joven, abrazando a un amigo en una playa. La intimidad de la imagen lo perturbó. ¿Quién es?, preguntó. Antonio cerró el álbum bruscamente. Nadie importante. Pero esa noche, durante la cena, Antonio abrió una botella de vino y comenzó a hablar. En mi juventud, experimenté cosas. Cosas que la sociedad no acepta. Javier sintió su corazón acelerarse. ¿Estaba Antonio insinuando lo mismo que él ocultaba? La conversación derivó en confesiones. Antonio admitió haber sentido atracción por hombres en el pasado, pero lo reprimió por miedo al rechazo. Javier, con la voz temblorosa, compartió su propia verdad. Por primera vez, se sintió visto, pero también aterrorizado. La tensión crecía. Javier empezó a evitar a Antonio. Pero la casa era pequeña. Y los encuentros inevitables. Una discusión estalló cuando Antonio encontró un libro de poesía gay en la habitación de Javier. ¿Esto es tuyo? Pablo lo sabe. Javier negó con la cabeza, sintiendo vergüenza. Antonio lo confrontó. No puedes vivir así, mintiendo. ¿Pero quién era él para juzgar, cuando su propia vida era una fachada? Esa noche, Javier lloró en silencio, cuestionando si había cometido un error al confiar. Al final de la primera semana, Pablo llamó para verificar. Todo bien, ¿verdad? Javier mintió. Perfecto. Pero en realidad, su mente era un torbellino. Antonio lo observaba con una mezcla de protección y deseo reprimido. Y Javier se daba cuenta de que algo irreversible había comenzado. La lluvia cesó, pero la tormenta interior apenas empezaba. Los días siguientes trajeron una calma aparente. Pero bajo la superficie, la tensión bullía como una olla a presión. Javier y Antonio compartían rutinas, desayunos en la terraza con vistas a las colinas madrileñas. Paseos por el barrio donde los vecinos saludaban a Antonio con respeto. Sin embargo, cada mirada prolongada, cada roce casual, avivaba el fuego de lo no dicho. Javier se sentía atraído por la madurez de Antonio, por su vulnerabilidad oculta tras esa fachada de hombre fuerte. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si Pablo se enteraba? ¿Y si la familia lo rechazaba? Una tarde, mientras Javier leía en el salón, Antonio entró con una expresión sombría. He recibido una llamada de Elena. Vuelven antes. El anuncio cayó como una bomba. Javier sintió pánico, su tiempo de introspección se acortaba. Y con él, esta extraña conexión. Esa noche, sentados en el sofá, Antonio confesó más. En la universidad, tuve un amigo. Más que un amigo. Lo negué todo por casarme. Por encajar. Javier lo escuchaba.
Su propia historia resonando, salidas a bares gay en secreto. Relaciones fugaces que terminaban en soledad. Yo también he mentido, admitió Javier. A mi familia. A Pablo. La confesión los acercó. Compartieron anécdotas. Risas nerviosas. Pero también silencios cargados. Antonio tocó el brazo de Javier en un gesto de consuelo. Y esta vez, Javier no se apartó. Fue un momento de intimidad platónica. Pero suficiente para encender chispas. Al día siguiente, decidieron salir a Madrid Centro. A un café en la Gran Vía. Entre el bullicio de turistas y locales. Hablaron de sueños rotos. Antonio soñaba con viajar libre. Sin ataduras, Javier. Con enseñar literatura sin esconder su identidad. La sociedad ha cambiado, dijo Javier, refiriéndose a las leyes de matrimonio igualitario en España. Pero no las mentes de todos, replicó Antonio, pensando en su círculo conservador. De vuelta en casa, la tensión estalló. Durante una cena, Antonio cuestionó: ¿qué pasaría si Pablo supiera de ti? Javier se enfadó: no es tu problema. La discusión escaló. Antonio acusó a Javier de cobardía. Y Javier a Antonio de hipocresía. Tú eres el que vive una mentira con tu esposa. Antonio se levantó, furioso, y salió al jardín. Javier lo siguió, arrepentido. Bajo las estrellas. ¿Se disculparon? Antonio abrazó a Javier brevemente. Un gesto de consuelo que duró demasiado. Javier sintió el calor de su cuerpo. Y por un instante, imaginó lo imposible. Pero la realidad golpeó pronto. Pablo envió un mensaje: llego en 3 días. Gracias por todo. Javier entró en pánico. ¿Cómo explicar la presencia de Antonio? Peor aún. Sus sentimientos crecían. Una noche, insomne, Javier oyó a Antonio en la cocina. Bajó y lo encontró bebiendo solo. No puedo dormir pensando en esto, dijo Antonio. En nosotros. Javier se quedó mudo. ¿Nosotros? La palabra lo aterrorizó y excitó. Hablaron hasta el amanecer. Desgranando miedos, el rechazo familiar. El escándalo social. La moral católica arraigada en sus educaciones. Al día siguiente, Antonio propuso un paseo por el Retiro. En el parque, rodeados de familias y parejas, se sentían fuera de lugar. Un niño corrió hacia ellos. Y Antonio lo levantó riendo. Javier vio el padre que era. Y el conflicto se profundizó. ¿Vale la pena arriesgar todo?, preguntó Javier. Antonio no respondió. De regreso. Una llamada de Elena complicó todo. Pablo sospecha algo. Dice que la casa huele diferente. Era una excusa tonta. Pero revelaba paranoia. Javier decidió confrontar sus emociones. Esa noche, le dijo a Antonio: siento algo por ti. Pero es un error. Antonio lo miró con dolor: yo también. La traición llegó inesperada. Javier encontró un email abierto en el ordenador de Antonio, una conversación con un terapeuta sobre impulsos reprimidos. Se sintió usado. Como un experimento. Confrontó a Antonio: soy solo una fase para ti. Antonio negó. Pero la duda se instaló.
Javier consideró irse. Pero se quedó, atraído por la promesa de autenticidad. Los días se volvieron un torbellino de emociones, momentos de cercanía seguidos de discusiones. Javier llamó a un amigo gay en secreto. Buscando consejo, es el padre de Pablo. Es una locura. El amigo advirtió, sal de ahí antes de que te destruya. Pablo llegó antes de lo esperado. La familia irrumpió en la casa. Y Javier fingió normalidad. Pero Pablo notó la tensión. ¿Qué pasa entre tú y mi padre? Javier mintió. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Antonio le susurró, tenemos que parar. Javier asintió. Con el corazón roto. La convivencia se volvió insoportable. Llena de miradas robadas y silencios acusadores. La llegada de la familia intensificó el caos. Elena, la madre de Pablo, organizaba todo con eficiencia, mientras las hermanas pequeñas correteaban. Javier se sentía un intruso. Pero Pablo insistió en que se quedara unos días más. Eres como un hermano, dijo. Esa frase dolió. Javier ya no veía a Antonio como un padre postizo. Durante la cena familiar, las conversaciones fluían. Pero Javier y Antonio evitaban mirarse. Bajo la mesa, sus rodillas se rozaron. Y Javier se apartó como quemado. Al día siguiente, Pablo propuso un outing al Museo del Prado. Mientras admiraban pinturas de Goya, Javier y Antonio se rezagaron. Esto no puede continuar, murmuró Antonio. Javier asintió. Pero su mente gritaba lo contrario. De vuelta, Elena confrontó a Antonio, has estado extraño. ¿Qué pasa? Antonio desvió el tema. Pero Javier oyó la discusión esa noche, acusaciones de infidelidad pasada. Se sintió culpable, ¿era él la causa? La presión familiar creció. Pablo. Intuitivo. Interrogó a Javier, ¿mi padre te ha dicho algo raro? Javier negó. Pero la mentira pesaba. En un momento a solas, Antonio le rogó, vete. Por favor. Por el bien de todos. Javier se enfureció, ¿me echas ahora? La discusión escaló a gritos susurrados en el garaje. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Espetó Javier. Antonio replicó, y tú eres amigo de mi hijo. Esto es inmoral. Las palabras hirieron como cuchillos, revelando el abismo ético entre ellos. Javier decidió quedarse. Desafiante. Compartió confidencias con Pablo, pero ocultando la verdad. Una noche, las hermanas pidieron un cuento, Javier narró una historia de príncipes valientes. Pero su mente divagaba en su propio drama. Antonio lo observaba desde la puerta, con ojos llenos de anhelo y remordimiento. La sociedad española, progresista en leyes, aún juzgaba en privado, amigos de Antonio. Católicos devotos. Visitaron y hablaron de valores tradicionales. Javier se sintió expuesto. Como si supieran. El clímax llegó en una fiesta familiar. Vecinos y parientes llenaron la casa. Javier, incómodo, bebió demasiado. En un pasillo oscuro, Antonio lo arrinconó, no puedo más. Lo besó impulsivamente. Un beso breve pero cargado de desesperación. Javier correspondió por un segundo. Luego lo empujó.
Alguien podría vernos. Corrió al baño. Temblando. Minutos después. Pablo lo encontró. ¿Estás bien? Javier mintió de nuevo. Pero Pablo no se convenció. Esa noche. La traición se materializó. Elena encontró una nota que Javier había escrito para Antonio. Una confesión de sentimientos. El escándalo estalló. ¿Elena confrontó a su marido, con el amigo de nuestro hijo? Eres un monstruo. Antonio negó al principio. Luego admitió parcialmente, fue un error. Javier. Escuchando desde su habitación. Sintió el mundo colapsar. Pablo irrumpió, dime la verdad. Javier confesó todo. Lágrimas en los ojos. Pablo. ¿Traicionado? Gritó, eres mi amigo. ¿Cómo pudiste? Lo golpeó. No físicamente. Pero con palabras que cortaban, sal de aquí. Javier empacó sus cosas. Devastado. Antonio intentó detenerlo, lo siento. Pero Javier lo rechazó, pagamos el precio. Salió a la calle. Bajo la luna madrileña. Sintiendo el peso de las decisiones. La familia se desmoronaba, Elena hablaba de divorcio. Pablo de cortar lazos. Javier. Solo en un hotel. Reflexionó sobre el daño. ¿Valía la pena la autenticidad si destruía vidas? Días después. Antonio lo llamó, necesito verte. Se encontraron en un café discreto. Antonio. Ojeroso. Admitió, he perdido todo. Pero me has despertado. Javier. Herido. Replicó, y yo he perdido a mi amigo. Discutieron opciones, seguir adelante. ¿A pesar del escándalo? ¿O renunciar? La sociedad murmuraba, rumores en el barrio etiquetaban a Antonio como pervertido. Javier enfrentó a su propia familia. Que al enterarse, lo repudiaron temporalmente. La tensión culminó en una confrontación final con Pablo. En un parque. Pablo admitió, sabía que eras gay. Pero con mi padre. Javier explicó el conflicto interno. Las presiones. Pablo. Dolido. Dijo, me has traicionado. Pero en el fondo. Entendía el dolor. Los meses siguientes fueron un infierno de introspección y consecuencias. Javier se mudó a un piso pequeño en Lavapiés. Un barrio multicultural de Madrid. Donde podía ser el mismo sin juicios inmediatos. Pero el eco de la traición lo perseguía. Llamadas perdidas de Antonio. Mensajes de Pablo pidiendo distancia. Su familia. En un pueblo conservador. Lo llamó para corregirlo. Citando valores católicos. Javier resistió. Pero el aislamiento lo consumía. Empezó terapia. Desgranando el laberinto de emociones, atracción. Culpa. Deseo de libertad. Antonio. Por su parte. Enfrentó el divorcio. Elena se llevó a las niñas. Y Pablo se alineó con ella al principio. Antonio perdió amigos. Colegas lo miraban con desconfianza. En su soledad. Reflexionaba sobre décadas de represión. Por encajar. Perdí mi esencia. Le escribió a Javier en una carta. Javier la leyó una y otra vez. Debatiendo si responder. La sociedad española. Aunque tolerante.
Aún estigmatizaba relaciones con diferencias de edad y contextos familiares. Rumores en redes sociales lo etiquetaban como abusador. Ignorando la mutualidad. Una reconciliación tentativa ocurrió. Javier y Antonio se encontraron en un banco del Retiro. He hablado con Pablo, dijo Antonio. Está furioso. Pero entiende que no fue planeado. Javier, cauteloso, preguntó, ¿y ahora qué? Antonio propuso intentarlo. Lejos de Madrid. Quizás en Barcelona. Pero Javier dudaba, ¿y el daño causado? Discutieron ética, ¿era correcto priorizar el amor sobre la familia? ¿O era egoísmo? Javier pensó en las niñas. En cómo su presencia las confundiría. Pablo intervino inesperadamente. Llamó a Javier, necesito hablar. Se reunieron en un bar. Pablo, con ojos rojos, admitió, me dolió la mentira más que nada. Javier se disculpó profusamente. Pablo reveló su propia lucha, siempre supe de ti. Pero ver a mi padre me obligó a cuestionar todo. Al final. Perdonó parcialmente, no puedo aprobarlo. Pero no te odio. Fue un paso hacia la curación. Pero el precio era alto, la amistad fracturada. Antonio y Javier decidieron avanzar con cautela. Se veían en secreto. Explorando una relación genuina. Pero las presiones externas persistían, manifestaciones contra el adoctrinamiento LGBT en plazas madrileñas recordaban los prejuicios latentes. Javier perdió un trabajo temporal por rumores, Antonio. Un contrato. ¿El conflicto interno los consumía? ¿Valía la pena el sacrificio? Javier escribía en un diario, elegí la verdad. ¿Pero a qué costo? El despertar llegó en una crisis. Antonio sufrió un ataque de ansiedad. Hospitalizado. Javier lo visitó. Ignorando riesgos. Allí. En la habitación. Antonio confesó, sin ti. No habría enfrentado mi realidad. Javier. Conmovido. Prometió apoyo. Salieron fortalecidos. Pero marcados. La familia se reunió, Elena aceptó el divorcio amigable. Pablo mediaba. Las niñas. ¿Inocentes? Preguntaban por el amigo de papá. Meses después. Javier y Antonio vivían juntos en un apartamento modesto. La sociedad los juzgaba. Pero encontraron comunidad en grupos LGBT. Javier enseñaba literatura. Incorporando temas de identidad. Antonio. Jubilado temprano. Escribía memorias. Pero las cicatrices permanecían, llamadas perdidas de familiares. Miradas en la calle. En una reflexión final. Javier se preguntaba si habían tomado la decisión correcta. El amor floreció. Pero a expensas de otros. ¿Fue egoísta perseguir la felicidad personal? ¿O necesario para la autenticidad? La vida continuaba. Con sus tensiones y redenciones. En una España que evolucionaba. Pero no sin dolor. ¿Es moralmente justificable priorizar el amor propio sobre las obligaciones familiares? ¿O siempre debe prevalecer el bien colectivo?